Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios, Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hoy nos toca ver la vida del apóstol Andrés, que era el menos conocido del grupo de 4 hermanos. Él pertenecía a ese grupo dominante de 4, pero más bien lo encontramos en segundo plano o acompañando. Esa sería la palabra para describir a Andrés, alguien que acompaña. No aparecen esos acontecimientos importantes como los que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo, pero sí lo vemos en momentos específicos, donde la Biblia no nos menciona nada malo de él cuando estaba actuando individualmente. Como sabemos, él y Pedro eran de Bethsaida, pero tenían una casa en Capernaum, que era una ciudad un poco más grande que Bethsaida y quedaba al norte de Galilea. Seguramente que por cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo, ellos se encontraron en Capernaum y tenían una empresa junto con Juan y Jacobo. En este pasaje que leímos vamos a ver algunas características de Andrés. La primera que encontramos en el versículo 35 era que era discípulo de Juan el Bautista. Y vemos en él una persona que tenía una gran necesidad espiritual, alguien que estaba dispuesto a hacer cosas arriesgadas por esa necesidad espiritual. Tanto así que se hizo discípulo de Juan el Bautista, que para muchos parecía un loco en aquel entonces. Dice Mateo 3:4 que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Aparte de su vestimenta, Juan el Bautista habitaba en el desierto, lejos de la comodidad, a lo que también Andrés tuvo que estar expuesto, dado que él era su discípulo. Juan detalla bien el primer encuentro de Andrés con el Señor, porque él era el otro discípulo que estaba ahí junto con Juan el Bautista. Y cuando ellos escuchan a su maestro decir: He aquí el Cordero de Dios, por segunda vez, ellos dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Por eso Andrés y Juan tienen el privilegio de ser los primeros discípulos del Señor. Andrés y Juan pasan esa tarde con el Señor y al otro día, ellos convencidos ya de que encontraron al Mesías, Andrés va a buscar a su hermano. Y esta es la segunda característica que encontramos en Andrés. Siempre que se lo menciona en la palabra de Dios, lo vemos llevando personas a Jesús. En este relato que leímos, lo lleva a Pedro. Dice en el versículo 42, y le trajo a Jesús. Esa palabra indica que hubo una insistencia por parte de Andrés por llevar a Simón ante Jesús. Prácticamente lo arrastró hasta Jesús. Y podemos entenderlo a Pedro, a Simón Pedro, porque para él era suficiente que su hermano esté con el loco de Juan y ahora tenía que conocer a uno que decía que era el Cristo. Sin embargo, vemos lo importante que fue que Andrés haya hecho eso con su hermano Simón. En Juan 6 tenemos la alimentación de los 5.000 y nos dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y conocemos la historia, estaban las personas escuchando
Las multitudes, escuchando al Señor, se hizo tarde. El Señor les dijo a sus discípulos: denle de ustedes de comer. Entonces Felipe empieza a sacar cuenta y dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero encontramos a Andrés, que en vez de calcular empezó a buscar entre la gente, y encontró un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero se acercó con poca fe, como dije. ¿Qué es esto para tanto? Podría haberlo desestimado, haberlo dejado tranquilo. Sin embargo, él lo toma al muchacho y lo lleva al Señor. Y después tenemos en Juan capítulo 12 el episodio con los griegos que buscaban a Jesús. Entonces los griegos se acercan a Felipe y Felipe no sabía qué hacer. Entonces Felipe lo lleva a Andrés, dice el versículo 22, capítulo 12, Juan 12, 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Siempre llevando personas a Jesús, porque todos necesitamos de Jesús. Entonces necesitamos hermanos que sean como Andrés, que nos acompañen y nos lleven a Jesús. Y pensando en esto, veía 3 grupos por lo menos que necesitaban de hermanos que se presenten así como Andrés. Un grupo son aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Salvador. Ellos necesitan de alguien como Andrés que los lleve a Jesús. El otro grupo que pensaba era aquellos que se han alejado del Señor, que por sus decisiones han dejado de estar en esa comunión íntima con el Señor y se han apartado de sus caminos. Ellos también necesitan de gente como Andrés que los acompañe y los lleve nuevamente a Jesús. Y también pensaba en hermanos que están pasando por pruebas difíciles, que muchas veces de tanto sufrir uno empieza a bajar la mirada o a desviar la mirada. Entonces necesitamos de hermanos como Andrés que puedan llevar también a esos hermanos que están en prueba a Jesús. La otra característica que veía en el pasaje de Juan capítulo 1 acerca de Andrés era que se menciona Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés no fue alguien que resaltaba como su hermano, pero no vemos en él envidia o resentimiento por esto. Él lo llevó a Jesús, a su hermano. No le importó quedar en segundo lugar o que su hermano sea reconocido y él no. Y la verdad que necesitamos de hermanos que se comporten de esta manera. Muchos quieren quizás tener un título en la iglesia, ser reconocido por lo que hacen. Sin embargo, sabemos que el liderazgo que el Señor enseñó fue el de el líder que se hace siervo. Vemos que Andrés fue sencillo, fue humilde y siempre con el ánimo de ayudar. No le importó no ser notorio para algunos. Sabemos que la tarea que él hizo fue muy importante. Si no, pensemos qué hubiera sido de Pedro si su hermano no le compartía que había encontrado al Mesías. ¿Qué hubiera sido de los 5.000 si Andrés no llevaba a este muchacho que tenía los panes y los pececillos? ¿Qué hubiera sido de estos griegos si Andrés no hubiera resuelto qué hacer? Necesitamos entre nosotros y nosotros mismos ser como fue Andrés, llevar siempre personas a Jesús. Según el historiador Eusebio, muere en Grecia. Él, predicando del Evangelio, se convierte la esposa del gobernador del sur de Acaya, y entonces el gobernador se enfurece y manda crucificar a Andrés y lo hace en una cruz en forma de X. Y como no fue clavado en la cruz, sino que fue atado, él se pasó 2 días en esa cruz haciendo lo que más quería hacer y lo que mejor le salía: predicar de Cristo a todo aquel que pasaba delante de esa cruz. Espero, hermanos, que a través de estas características de este apóstol podamos tomar lecciones para nosotros y que tomemos también valor
para poder llevar a otros a Cristo. Que el Señor los bendiga y que tengan un lindo miércoles.